Vamos a orar. Padre, ahora preparamos nuestro corazón y nuestra mente para recibir tu palabra y te pedimos, Señor, que tú nos hables. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En cierto pueblo vivía una pobre viuda que había sido defraudada. De algún modo alguien había logrado quitarle lo que tenía, lo que era de ella, y su única esperanza era que el juez del pueblo le devolviera lo que había perdido, lo que le habían quitado. Solo había un problema. Este juez era corrupto. Solamente le movía el dinero. No le importaba la situación de la pobre viuda. Él no tenía temor ni de Dios ni de nadie. Lastimosamente, la mujer no tenía el dinero que él buscaba. Entonces ella decidió ir día tras día y molestarlo. Y cada día llegaba a su oficina: señor juez, usted sabe que necesito que dé el fallo a mi favor. ¿Cuándo puedo esperar que lo haga? Y el juez: sí, señora, regrese después. Y al día siguiente: señor juez, usted sabe que necesito su ayuda. ¿Cuándo me va a poder? Sí, señora. Y al día siguiente lo mismo. Hasta que por fin el juez dijo: esta señora me está haciendo la vida imposible. Aunque yo no tengo temor ni de Dios ni de nadie, mejor le voy a dar lo que ella quiere para que deje de molestarme. Ahora, lo que les acabo de contar es una historia que contó Jesús. Que haya sucedido es probable, pero lo más importante es lo que nos enseña acerca de Dios. Porque la lección que Jesús sacó de esa historia es esta: si con suficiente perseverancia hasta un juez corrupto e injusto puede hacer justicia, ¿cuánto más nuestro Dios, que es justo y que nos ama, nos hará justicia a nosotros si clamamos a Él, si se lo pedimos? En otras palabras, Jesús nos está enseñando a perseverar en oración, a no dejar de orar. Ahora quiero que leamos esta historia en Lucas capítulo 18, versos 1 al 8, y luego vamos a ir sacando algunas conclusiones. Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8, dice así la palabra de Dios. Jesús contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Ahora, esta es la parte importante. Continuó el Señor: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Ahora, el mensaje de esta parábola es muy sencillo. Dios nos llama a perseverar en oración hasta el regreso de Cristo. Dios nos llama a perseverar en oración hasta el regreso de Cristo.
Y tenemos que preguntarnos, y tengo que preguntarme, ¿persevero en oración? ¿O me doy por vencido? Oro una vez y digo, ay, no me contestó Dios, ¿ya para qué? No, Jesús nos está llamando a perseverar, porque la respuesta y la bendición llegan cuando persistimos. Y este pasaje nos da 3 razones muy importantes para persistir en oración. En otras palabras, para no dejar de orar, para estar orando siempre. En primer lugar, perseveremos, persistamos en la oración, porque habrá retrasos. Habrá retrasos. Y Jesús nos lo indica. A veces nosotros no queremos esperar, pero en la vida hay momentos cuando hay que hacerlo. Me acuerdo cuando me mudé a la casa donde estoy y me habían lijado y me habían puesto poliuretano en el piso, y le pregunté al trabajador cuánto tiempo tengo que esperar hasta colocar las alfombras. Y me dijo, bueno, si quieres que te dé la respuesta, nunca coloques tus alfombras porque van a manchar el piso. Pero por lo menos espera 2 semanas. Y yo contaba los días, ¿cuándo voy a poder poner las alfombras para no tener que caminar sobre el piso así frío en el invierno? Pero es que si no esperaba, entonces iba a dañar el trabajo que acababan de hacer, ¿no? A veces en la vida tenemos que esperar, y si no queremos esperar, entonces echamos las cosas a perder. Y Jesús nos dice que así es en nuestra vida espiritual también. Dios nos va a contestar. Pero Dios no es un microondas. A veces se tarda, tiene su tiempo, y por eso tenemos que persistir en oración. Jesús se ha tardado en regresar. El apóstol Pablo y los demás apóstoles creían que Jesús iba a regresar durante su vida. Ahora ellos sabían, por supuesto, que la fecha es desconocida, pero ellos se imaginaban que Jesús iba a regresar pronto. Y nosotros ahora decimos, ay, tanto tiempo que ha pasado, ¿cuándo va a regresar Jesús? Se ha tardado, pero de que va a regresar, va a regresar. Entonces tenemos que estar preparados para esperar. Tenemos que saber que la respuesta de Dios no siempre viene al instante, pero que sí viene. Y lo que tenemos que entender es que la oración nos mantiene firmes en la fe. Cuando dejamos de orar, nuestra fe empieza a debilitarse. Y por eso, al final de este pasaje, Jesús hace la pregunta: cuando regrese el Hijo del Hombre, o sea, cuando Él venga, ¿habrá fe en la tierra? Ahora, Él no dice que no habrá fe. Él no dice cuando el Hijo del Hombre regrese ya no habrá fe en la tierra. No, es una pregunta. Es una pregunta para nosotros. Porque si perseveramos en oración, entonces Él nos va a encontrar con fe. Pero si dejamos de orar, entonces puede ser que cuando Él regrese, nuestra fe también se haya acabado. La fe es la manera en que mantenemos la confianza en el Señor. También podemos ver retrasos en las respuestas que Dios da a nuestras oraciones aquí y ahora. Ahora, por favor, Jesús no nos está enseñando que tenemos que molestar a Dios para que nos conteste. Que tenemos que ser como unos niños malcriados que están ahí diciendo, ay papá, por favor, hasta que Dios por fin nos diga, ya cállense, les voy a dar lo que quieren. No, así no es que funcionan las cosas con Dios en oración. No, Él nos ama, pero es que Él sabe qué necesitamos y cuándo lo necesitamos. Lo importante es perseverar en oración. A veces sucede que en el proceso de orar por algo, ¿no? Algún problema, alguna necesidad, alguna situación, estamos orando y seguimos orando, y Dios nos va cambiando lo que le pedimos. Su Espíritu va transformando nuestro corazón y nos va enseñando, tú me estás pidiendo esto, pero lo que realmente necesitas es aquello. Entonces, a veces el proceso de perseverar es parte de transformar nuestro corazón y nuestros deseos para que se asemejen a lo que Dios quiere. Pero lo que tenemos que hacer es seguir orando
y no dejar de orar. Entonces, si estás orando por alguna necesidad económica y todavía no has visto la solución, sigue orando. Si estás orando por algún problema en tu familia y todavía no se ha resuelto, sigue orando. Si estás pidiéndole a Dios la salvación de algún ser querido y todavía no se ha entregado a Cristo, sigue orando. Y no te canses de orar. Porque a veces hay retrasos, pero el tiempo de Dios es perfecto en todo. Ahora, la segunda razón por la que tenemos que persistir en la oración es esta. Es que la oración es todo lo que tenemos. La oración es todo lo que tenemos. Pensemos en la situación de aquella pobre viuda. ¿Qué tenía? Tenía palanca para influenciar al juez. Oiga, señor juez, mejor haga lo que usted sabe que tiene que hacer por mí, porque si no voy a llamar a mi amigo el gobernador. No, ella no tenía palanca. O tenía dinero. Mire, señor juez, aquí le va una ayudita, si usted me ayuda a mí también. No, no tenía dinero. Lo único que tenía era su persistencia en pedirle lo que ella necesitaba. Y lo único que tenemos nosotros es la oración. Porque la oración es nuestra conexión con el poder de Dios. Y eso es lo que más necesitamos. Puedes tener todo el dinero del mundo y una familia deshecha. Nosotros podríamos tener en esta plataforma a los predicadores más reconocidos del mundo y salir de aquí sin experimentar ningún cambio, si no hay oración. Porque lo que más nos hace falta en la vida, en la familia, en la iglesia, en todo, es el poder de Dios. Y el poder de Dios se mueve en nuestras vidas por medio de la oración. Sin oración no hay poder. Y sin embargo, nosotros siempre buscamos algún atajo, ¿no? Siempre buscamos otras soluciones porque no queremos hacer el trabajo de orar. Recuerdo hace algunos años que salió en las noticias el caso de varias celebridades, más que nada mujeres, algunos hombres también, pero cantantes, actores, que en lugar de ir al gimnasio, se pintaban el six-pack en su abdomen con maquillaje. O sea, no querían hacer el trabajo de ejercicio y dieta para estar en buena forma, entonces nada más lo aparentaban. Y muchas veces nosotros queremos hacer eso en la vida espiritual. Ay, orar, ayunar, leer la palabra. Ay, qué aburrido. No. Yo busco algo más emocionante, más divertido. Y entonces dejamos a un lado lo único que tenemos para encontrarnos con el poder de Dios y buscamos otras cosas. Y podríamos tener aquí un montón de payasos y podríamos tener aquí animales enjaulados. Podríamos hacer todo un circo de la iglesia y jalar a mucha gente. Y sin oración todos saldrían iguales de lo que entraron. Solo un poco más distraídos. Porque lo que más necesitamos es el poder de Dios. Y el poder de Dios se mueve en respuesta a la oración. La tercera razón por la que tenemos que perseverar en oración es quién nos escucha. Tenemos un Padre que nos oye y que nos ama. En la historia que Jesús contó, hay una gran diferencia entre el juez injusto y nuestro Padre bueno. El juez injusto terminó haciendo justicia a pesar de su mal carácter. ¿Cuánto más nos dará Dios lo que necesitamos? Porque Él es un Dios de buen carácter. Si a una persona más malvada a veces hace el bien, ¿cuánto más nuestro Dios bueno hará el bien por nosotros? Entonces, cuando oremos, recordemos que estamos orando
a un Padre bueno. Él nos oye y nos ama. Recordemos que tenemos un Salvador que nos lleva al Padre. Él mismo dijo en Juan 14, 13 y 14, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Pedir en el nombre de Jesús es tener su autorización. Es decir, Padre, a lo mejor yo no soy nadie, pero tu Hijo me dio el permiso de venir a hablar contigo. Entonces, por la fe en Jesús, tenemos la confianza de hablar con nuestro Padre. Tenemos acceso directo, porque Jesús vino del cielo para abrirnos ese camino para llegar a Él. Por su muerte en la cruz, su sangre derramada y su resurrección. Jesús es el único mediador que necesitamos. Y también tenemos un espíritu que nos ayuda a orar. Dice Gálatas 4:6, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que si tú te has entregado a Jesús, su espíritu vive en ti y te da la confianza y te ayuda. Y cuando no sabes qué decir, Él mismo se expresa al Padre con gemidos indecibles. Dios nos ha dado toda la ayuda que necesitamos para orar. El Padre se dispone a escucharnos de buen corazón. El Hijo vino para abrirnos el camino al Padre. El Espíritu mora en nosotros para ayudarnos y para darnos confianza y ayudarnos a expresarnos cuando no sabemos cómo hacerlo. Ahora nos toca a nosotros aceptar la invitación. Dios ya ha hecho toda su parte. Ahora nos toca a nosotros aprovechar la oportunidad de orar. Y hay 3 formas en las que debemos orar. En primer lugar, oremos a solas. Mateo 6:6 dice esto: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Acostúmbrate a separar tiempo para estar a solas con Dios. Platica con Él. Cuéntale tus penas. Si has fallado, pídele perdón. Dale gracias. Ora por otros. Si oras a solas con Dios, entonces otras personas verán cómo Él te responde. Pero si solo oras cuando otros te ven, entonces realmente no tienes ninguna fe en Dios. Solo te importa lo que piensan los demás. El orar a solas con Dios refleja nuestra confianza en Él. Ahora, en segundo lugar, oremos como familia. Hay un detalle muy interesante en Hechos 27:35, cuando el apóstol Pablo estaba a punto de comer con los que viajaban con él en un barco. Y dice esto: dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. El apóstol Pablo hizo de toda la gente que iba con él en ese barco su familia. Y entonces, antes de comer, ellos oraron. ¿Tienes esa costumbre? Cuando comes con tu familia, ora antes de comer. Eso es algo muy básico. Se reúnen para orar por la mañana o por la noche, cuando puedan. Cuando no hay oración en una familia, entonces algo no está bien. La oración cuida a la familia.
También en los momentos de oración a veces salen a la luz problemas que se tienen que resolver. Pero la familia que se une para orar se mantiene unida. En cambio, cuando no hay oración, la familia se va separando y se va debilitando. En tercer lugar, oremos como iglesia. Hechos 1:14 nos habla de la iglesia en sus comienzos y nos dice: todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Cuando la iglesia comenzó, estaba unida en oración. Y Dios hacía grandes milagros. Muchísima gente se salvaba. Todos estaban unidos y se apoyaban unos a otros. Y leemos eso y decimos: ¡ay, qué maravilloso que pasaran estas cosas hoy en día! ¡Qué hermoso sería si Dios contestara así nuestras oraciones! Pero nos unimos para orar. Qué bonito sería si Dios estuviera salvando cada día más gente, pero estamos orando por ellos. Yo creo que Dios no ha perdido su poder. Yo creo que es el mismo Dios que fue en el día de Pentecostés. Pero me pregunto si nosotros hemos dejado de orar. Alguien observó una vez que Jesús nunca les enseñó a sus discípulos a predicar, pero sí les enseñó a orar. Porque es tan importante que oremos. Y por eso quiero invitarles a que nos unamos como iglesia en los próximos 40 días en oración. Que simplemente tomemos tiempo cada día para orar por nuestra iglesia. Y el compromiso que les invito a hacer es ese nada más, de tomar un momento cada día para orar por la iglesia. Y creo firmemente que hay muchas cosas que Dios quiere y puede hacer entre nosotros, pero tenemos que comenzar con la oración. Ahora, ¿significa eso que Dios no es soberano, que no puede hacer lo que Él quiera? Claro que sí, pero una de las cosas que Dios hace cuando va a hacer una obra grande es mover a su pueblo a orar. Entonces, si estás dispuesto a unirte a este proyecto de oración, lo que te voy a pedir en un momento es que pases adelante y Ramón te va a entregar una hoja. Y en esta hoja vienen 40 peticiones de oración. Y puedes orar cada día por una de esas cosas. Son cosas breves. Pero si estás dispuesto a unirte a este proyecto de oración de 40 días, entonces señala tu compromiso pasando adelante para recibir esa hoja. En un momento vamos a tener nuestra canción final. Voy a invitar a Ramón a ponerse aquí adelante y todos los que estén dispuestos a unirse conmigo en orar por nuestra iglesia durante los próximos 40 días, pasen adelante para recibir una de estas hojas. Vamos a orar y luego cantamos. Padre Celestial, gracias Señor porque tú contestas la oración, porque eres un Padre bueno para nosotros. Y ahora te pido Señor que muevas nuestros corazones para no solamente desear, sino comprometernos en orar, sabiendo que tú responderás de formas maravillosas. En el nombre de Cristo Jesús.